Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a este grupo. Hacer un esfuerzo gigante justamente para tratar un tema que para mí es sumamente importante, que es cómo socializar, ¿no? Comprender, apropiarnos de un término que representa pues una posibilidad, pero también representa la esperanza de poder persistir como especie en este gran mundo que es el planeta Tierra, ¿no? Comenzando por allí. Segundo, bueno, me pidieron o nos pidieron, en este caso a mí y a Nils, apoyarlos o conversar sobre este tema que es tan importante, pero desde una perspectiva histórica. Entonces, bueno, yo quiero compartirles un poco algo que llamé como fundamentos históricos para pensar la territorialización de las agroecologías en el mundo. Como ya comentó el profe, bueno, participo en varios grupos, pero técnicamente hablando, posicionándome, pues yo me considero primero una mujer latinoamericana y mapuche, de los pueblos del sur de América Latina, y muchas veces desde allí pues pretendo hablar, ¿no? Es mi lugar de enunciación. Yo quiero comenzar primero que nada viendo un poco el panorama, ¿no? El panorama donde el espacio donde el cual emerge pues esta posibilidad de construir, de visibilizar, de pensar este tema de las agroecologías. En esta imagen de Boy Domínguez, poderosa, pues vemos un poco esos mundos, ¿no? Esos mundos que hoy entran en conflicto, que están en tensión, que es la razón de ser de la organización de los pueblos por el derecho a la alimentación, pero más allá de solamente alimentarse, es un derecho a vivir en paz, ¿no? En sus territorios. O sea, un poco precisar este contexto porque nos permite mirar, como vemos en esta gráfica, un poco el tema de la mirada de la modernidad, que es allí donde quiero que podamos pensar este proceso de las corporaciones alimenticias, pero también vinculado a los agrocombustibles y cómo esto te va tragando el territorio. Y la lucha en el proceso agroecológico, como vamos a ver, nace de la lucha. Entonces, una dinámica de pueblos, de conocimiento, y aquí también quiero hacer un punto aparte para decir que desde hace algún tiempo pues ya no hablo de comunidades indígenas, sino hablo de pueblos, porque ya solamente utilizar esa categoría, esa palabra implica la forma en que lo nombra el modernismo y el colonialismo. Entonces, quiero referirme a los pueblos, a las comunidades y los pueblos originarios, los pueblos mayas, los pueblos mapuche, los pueblos guayú. Para poder dialogar en esa horizontalidad que tanto nos pide la agroecología, empezar a pensar y a mirar, ¿no? Entonces, para hablar un poco de estos antecedentes históricos, quiero ver como estos puntos, estas piedras angulares que justamente determinan estos cambios en los sistemas alimentarios. Y comenzamos por la gran revolución neolítica, hace más de 10.000 años, cuando el hombre empezó a dejar de ser sedentario y se ubica en un territorio para entonces domesticar, producir alimentos y algunos de estas organizaciones, la organización del trabajo de la tierra, ¿no? Y ahí comienza pues una mirada de estas agriculturas, como bien lo dice la palabra, las culturas están referenciadas a contextos situados en tiempo y en lugar. Posteriormente quiero ubicarme, esta conversa está contextualizada, está situada en América, y hay un evento histórico que determina justamente esta mirada de la modernidad, colonialidad, frente a los otros mundos, que es la conquista en 1492, hace más de 500 años, ¿no? Entonces, hay todas las culturas, hay todos los pueblos que habitan el territorio, pero aparece, pues, la llegada de lo que llamaron la conquista de los europeos a América, y con eso, una forma de mirar el mundo, ¿no? Que posteriormente vamos a dar cuenta, pues, que se vuelve hegemónica, que se vuelve una sola,
y que hoy tiene mucha importancia en estos debates justamente del escalamiento. A mí me gusta más la palabra territorialización de la agroecología, porque justamente el territorio es el que se pone en juego en este ejercicio, ¿no?, de producir nuestros alimentos. Posteriormente, entonces, vemos que hace casi 300 años aparece entonces la revolución industrial con esta forma de masificar, de producir muchísimas cosas, y la industria y toda la modernización que acarrea todo esto, y la lógica, pues, de la institucionalización, y cómo cambia el mundo, pues, que fueron estos procesos críticos que estuvieron vinculados con las guerras también, y que van a ir transformando también la mirada hacia las agriculturas. Posteriormente, en ese mismo contexto de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, vemos entonces la aparición de un punto importantísimo para la agroecología, que es la Revolución Verde, en los años 1940 y 1970, que se trata justamente de producir o desarrollar la idea del monocultivo. Entonces, cuando yo estoy planteando aquí la mirada desde la conquista, quiero hacer también referencia a un enfoque de colonial, precisando las palabras de Fanon y de Rofogel, que nos plantea justamente la dicotomía de la zona del ser, y lo coloco en mayúscula y en marcadas, porque aquí yace la colonialidad, yace el mundo moderno que conocemos, yace la lógica donde estamos todos circunscritos, ¿no?, de las ciudades, de las instituciones, de la escuela, de las instituciones que conocemos, y que en este espacio justamente de hegemonizar y de pretender una sola y absoluta verdad, que la tiene la ciencia y que lo tienen las personas que habitan y que van escalando poder en este espacio, pues niega la existencia del otro. Del otro, que en este caso estamos hablando de los pueblos originarios, estamos hablando de las comunidades indígenas, estamos hablando de los campesinos, de los pastores, de los indocumentados dentro de las ciudades, los que no existen y por tanto entonces no son, de las mujeres, y por tanto no son sujetos de derecho. Entonces, esta mirada de lo decolonial nos va a permitir justamente precisar entonces dos verdades: la verdad de la zona del ser, donde pudiéramos precisar quizás alguna mirada académica, ¿no?, cuando eluce la academia, pues parece que es la verdad, pero hemos dejado de mirar la zona del no ser, que es la de los pueblos. O sea, quiero que podamos mirar el proceso histórico desde estas condiciones, y para ello voy a compartir la experiencia que tuve, porque mi caminar, mi aprendizaje estuvo muy vinculado también al caminar o al conocer los procesos históricos, territoriales de una organización que para mí fue una escuela, en este caso es la Alianza en Venezuela, en las montañas de Lara, desde un movimiento cooperativista, pues que después se convirtió en un movimiento cooperativista, pero se trataba de comunidades campesinas sin tierra. En los años 70 se organizó y hoy llegan a ser un referente muy importante en el país, ¿no?, en este caso. Entonces, cuando se genera este proceso de revolución verde, pues comienzan también a evidenciarse estas contradicciones, estos problemas, estas tensiones que están vinculadas primero a un aspecto meramente técnico, ¿no?, como es el caso del libro de Rachel Carson, de las primaveras silenciosas, en 1962, donde evidencia que los efectos del DDT, cómo este tóxico pues tiene efectos sobre los animales, las aves y la vida, ¿no? Y lo evidencia en su libro, que digamos que es una de las primeras referentes que empieza a mirar de manera crítica este modelo de agricultura de revolución verde. Después también tenemos en ese mismo periodo, otro referente sumamente importante que estuvo vinculado a un estudio que realizó un equipo de la universidad, una universidad en Estados Unidos, que generan un equipo multidisciplinario y sistémico, que empiezan a precisar que el planeta tiene límites y generan entonces unas variables que luego publican, y ya en 1972 planteaban que
que estábamos a punto de sobrepasar esos límites con esas ecuaciones, el grupo de amigos. Entonces, vemos cómo poco a poco, desde la ciencia, de este grupo, de esta mirada de la zona al ser, vemos entonces cómo ya empiezan a manifestarse investigaciones que evidencian que este modo de producir, pero no solamente de producir también, sino también de consumir de sistemas agroalimentarios, pues están afectando seriamente la capacidad de carga, capacidad de resiliencia que tiene el planeta. Y posteriormente, pues parte de este modelo que tenía una mirada ecológica, básicamente ambiental, pues comienzan a evidenciarse, pero más desde los movimientos sociales, el problema del hambre, ¿no? Y comienzan los primeros motines de hambre a hacer ya un poco de referencia en 1995, 1990, en este lado del mundo, que estuvo involucrado también a paquetes neoliberales, a la imposición de políticas estructurales que impuso el Banco Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo en ese momento. Entonces, en el caso venezolano, pues el Caracazo, es un caso como ellos, en Haití, comienzan a generarse estos motines de hambre y Walden Bello pues lo rescata y hay muchos otros textos pues que nos hablan de esos movimientos que muchas veces han sido silentes, ¿no? O sea, muchas de estas historias han estado silentes en esta mirada más académica. Y también este momento de los motines de hambre y de esta crisis que empiezan a generar este proceso de revolución verde, porque no solamente es la revolución, es la implementación de paquetes, sino es el desplazamiento de los territorios, de comunidades que han estado por mucho tiempo en esos lugares y que son desplazadas justamente para vender esa tierra y ocupar esa tierra en manos de estas corporaciones. Entonces vienen organizaciones de más importancia, como en el caso de la Vía Campesina, en 1992, que va generando, pues va escalando, digamos, un proceso y que toma como bandera al proceso ecológico. Entonces, ¿por qué coincido con la mirada que tenía Mateo, que compartió en la sesión pasada? Que no hablamos de una agroecología, sino hablamos de las agroecologías porque están situadas, se contextualizan y tienen, pues vamos a ver más adelante la importancia de dos elementos claves para este proceso. Y aquí quiero plantear que primero con este evento de la conquista, se genera un patrón civilizatorio irracional, una ruptura ontológica de coexistencia con la naturaleza. Una ruptura de la ontología social. O sea, hay una negación. Puedes continuar, Olga. Hay una colonización violenta, hay un desplazamiento, hay una imposición de una sola verdad frente a las verdades de los territorios, de estas comunidades que están en los territorios, y se marca con la negación de la existencia del otro y de la otra. Estaríamos entonces. Bueno, vemos entonces que con el proceso de conquista se genera una ruptura de la mirada del mundo. O sea, se generan dos miradas del mundo, una que domina a la otra y oculta y niega a esa otra, ¿no? O sea, estamos hablando del mundo del no ser, como nos plantean los decoloniales. Se habla de una colonización violenta y una expropiación territorial de los territorios. Hay una imposición de una verdad sobre la otra, de un conocimiento sobre el otro, y marca la negación de las comunidades y de los conocimientos que están vinculados con esas comunidades y con ello otras formas de pensar y de practicar las agriculturas. Y uno de los problemas centrales o de los elementos claves para pensar estos procesos es justamente la problemática de la tierra, porque sin tierra pues no hay territorio, y sin territorio no hay identidad. Entonces es un elemento clave, porque la tierra es la que me garantiza a mí el alimento, me genera autonomía, me genera capacidad de soberanía alimentaria. O sea, la tierra se convierte en un elemento clave de lucha que genera justamente estas revoluciones del siglo XX, como la rebelión del movimiento zapatista,
la aparición del movimiento Sin Tierra en Brasil, y así sucesivamente en diferentes partes del mundo, la Revolución Cubana. Entonces está marcado justamente con temas de reforma agraria, de transformación del poder de la tierra. O sea, estamos hablando que seguimos el mismo proceso de negación y ocultamiento de estos territorios. Y ahí entonces la agroecología aparece como una propuesta política para ese momento, que ha tenido un diálogo con la academia, porque hemos tenido también investigadoras e investigadores que han sido sensibles a estos temas y que han logrado dialogar con los territorios desde las problemáticas, pero también desde la potencia del territorio. Y aquí rescato algunas ideas de Sarandon, que estuvo en el encuentro pasado, que hablaba justamente de la importancia de la potencia del territorio. Sabemos que en este caso la agroecología se convierte en un puente intercultural entre la academia y los pueblos. Entonces, por eso se vuelve tan importante esta propuesta. Entonces, a nivel académico, esta mirada académica, vemos entonces que hay muchas referencias, pero que comienzan prácticamente en el 2000, ¿no? En el periodo del 2000, ya vemos entonces la palabra de Schellenhout, los escalamientos verticales y horizontales por muchos de estos autores que hemos leído, hemos conocido, reconocido, pero que toma fuerza en un discurso que estuvo en el 2014, cuando habla Graciano de la ventana de oportunidad. Ya al decir FAO, ventana de oportunidad, el escalamiento, la idea de la masificación de la agroecología, vemos también la palabra categorías de procesos, gestión cooperativa y comunitaria de los bienes comunes de Ellison Ostrom, que nos plantea justamente también la importancia de la comunidad como un elemento clave, como un elemento del todo. Y posteriormente los textos de Rosset y Altieri, de Agroecología, Ciencia y Política, que ya aparecen también en los primeros textos del escalamiento, y que posteriormente toma como equipo de investigación a un grupo de ECOSUR, donde soy parte, como en ese momento éramos estudiantes, ahorita ya somos investigadores, que coordinan pues Peter Rosset, pero que también es un representante de la vida campesina, Elda Morales, Brooks Ferguson, Mateo Mieriterán, Miriam Aldazoro, Omar Giraldo, entre otros. O sea, pudieran ser como los antecedentes académicos sobre esta categoría de escalamiento, territorialización, masificación de la agroecología, pero quiero plantearles también que estas experiencias, aunque no se llamaban escalamiento ni se llamaban territorialización, pues sí existían en las comunidades de los pueblos. O sea, en mi caso, que es mi experiencia de trabajo durante 4 o 5 años, pero que ya los conocía desde el 2009, porque ahí abrimos un ámbito del programa de agroecología. Vemos el caso de la Alianza, donde ellos en la década de los 70 pues eran campesinos sin tierra, y que con la llegada de la teología, de unos teólogos, de la teología, de unos curas, y también dile que no se vale que les avise. De los curas, la teología de la liberación, de la guerrilla armada y de los movimientos cooperativistas, se genera un caldo de cultivo súper importante para que estas campesinas y familias se organizaran alrededor de la agroecología. Vemos entonces que también tuvieron relaciones con otros encuentros como Maela, el encuentro del Río 1992, y que justamente permitió constituir una organización de personas que empezaron primero a agruparse, pero después a aprender juntas y juntos. Y ya en los años, cuando comenzaron los 75, 76, empezaron la alfabetización campesina, y los campesinos que aprendían a leer le enseñaban a otros, muy parecido a lo que ocurría en Nicaragua en ese mismo momento con el método campesino a campesino. Entonces, si empezamos a dialogar en los territorios con estas organizaciones de 30, 40 años, vamos a darnos cuenta que coinciden, los procesos van coincidiendo, pero están vinculados a estas crisis, a la crisis de despojo por la tierra, a la crisis de un modelo que los marginaba, el modelo de la Revolución Verde, a la crisis también de pelear por el derecho de vivir. Entonces vemos cómo este tema del control de los territorios se convierte en un elemento clave y que después toma una bandera política con los motines de hambre. Entonces vemos en el caso venezolano con la aparición pues de Chávez
en el 1999, la aparición de una constituyente política, se crea a través del pueblo un artículo, que es el artículo 305, que plantea en un país rentista petrolero, donde más del 90% de la gente vive en las ciudades, la idea de una agricultura sustentable, que no generó las transformaciones deseadas, que tiene muchísimos errores, seguro que sí, pero abrió la oportunidad y la posibilidad de formar gente, de abrir espacios para el poder popular, de organizar una cantidad de cosas que hoy dan respuesta a una de las peores crisis que ha vivido este país y que está vinculado al negarle el derecho a los alimentos. Entonces vemos cómo este tema de la organización pues, es clave justamente para poder transformar y generar políticas públicas que dialogan con las necesidades y lógicas de los pueblos. Entonces, aquí en este gráfico también histórico vemos entonces cómo aparece en esa época la nacionalización del petróleo, está la Alianza para el Progreso en 1961 y del 70, que genera una cantidad de controles y golpes de Estado en toda América del Sur, y que está vinculado también con toda la migración de estos curas a los territorios. Entonces, todo se conecta, los procesos históricos son clave y tenemos que mirarlo desde la profundidad, desde que lo que está ocurriendo a nivel internacional, lo que está ocurriendo en el país, pero lo que está también ocurriendo a nivel territorial. Hay una respuesta, y la respuesta fue la organización. Hoy esos compañeros tienen en su haber los primeros laboratorios de controladores biológicos lo hicieron los campesinos de esa comunidad. Los liceos agroecológicos infiltraron el currículum de su comunidad y ellos se autoproclamaron campesinos pensantes, y ahí apareció la categoría del maestro pueblo. Vemos cómo para mí la territorialización de la agroecología se trata de la ampliación de los territorios agroecológicos centrado en reconocer a las personas. Las personas son las que construyen, reconstruyen los territorios. Por eso la importancia de visibilizar al sujeto, a la sujeta, y por supuesto desde las organizaciones. Sin organización es muy difícil pues escalar, es muy difícil territorializar, es muy difícil apropiarse de los territorios. Entonces estas agroecologías aparecen como resistencia al avance de un modelo de agricultura sin campesinos, que los niega, que los invisibiliza, y también se trata también de mirar un poco la importancia no solamente de lo técnico productivo, sino también de lo inmaterial. No solamente se tratan de prácticas y técnicas, también se tratan de formas de pensar. Y ahí aparece una categoría importante que ya Semelman lo nombraba en 2010, 2011, pero los morochos escalora, los maestros pueblos en esas montañas, ya lo planteaban en el año 2000. Entonces, fíjense lo importante que es aprender a escuchar. Una de mis preguntas o lo poco que he aprendido en este camino de algunos años es empezar a cuestionar desde dónde estoy pensando estos procesos. Entonces, estas agroecologías de las que yo le hablo transitan justamente de los pueblos a la academia, de la academia a los pueblos. Y ahí la importancia entonces de un diálogo de saberes reales. Entonces, ¿cuáles son las respuestas finalmente a estos procesos de escalamiento de la agroecología? Que primero la construcción de los territorios agroecológicos parten o son súper clave los procesos educativos, así como planteaba bien Mateo, ¿no? En su actividad, en su presentación pasada. Todas las experiencias que tenemos de escalamiento campesino de los pueblos pues parten de procesos educativos que no es la escuela que tú y yo conocemos, es otro tipo de escuela. Y eso nos habla entonces de la importancia de la territorialización inmaterial de la agroecología, porque permite visibilizar saberes, conocimientos, la historia, los procesos, y le da voz a los que siempre han estado sin voz, a los pueblos. Entonces, hablamos de un sujeto pensante que puede dialogar, una persona que siente el poder de dialogar con la academia, o puede dialogar con las ciudades, que confronta la vergüenza étnica, que se niega a ser oculto y negado de otras existencias. Entonces comprendemos también, como bien lo recordaba Chayanov en 1966, que la base y la naturaleza de la unidad campesina es tratar de que la academia pueda mirar estas construcciones teóricas y dejen de ser estas comunidades, estos pueblos, objeto de observación a un sujeto que crea su propia experiencia. Y para mí allí está el mayor poder de esta posibilidad de territorializar las agroecologías, de ampliar las agroecologías. Y aquí les dejo dos preguntas que me generan preocupación y angustia, y comparto mi angustia con ustedes, porque igual que ustedes estoy aprendiendo en estos temas, en estos caminares. Y una es,
tomé un texto textual de González de Molina en una de sus últimas publicaciones, justamente sobre escalamiento de la agroecología, que está en Claxon, nos dice: aunque la agricultura campesina sea una institución multimilenaria, en permanente reinvención, el paradigma científico dominante, con sus postulados positivistas y sus abordajes metodológicos reduccionistas y mecanicistas, ha sido incapaz de capturar la esencia de sus modos operandi. Pese a la invisibilidad teórica e institucional, hay una realidad concreta que insiste en no desaparecer gracias a las capacidades de resistencia y de lucha de la emancipación. Entonces, tenemos un referente del cual aprender, tenemos un referente también que escuchar. Y aquí es sumamente importante para poder pensar en estos temas de la territorialización de la agroecología. Y mi segunda pregunta o comentario que les dejo, pues no es para responderlo ahora, sino es para pensarlo, es cómo revertir el despoblamiento rural. O sea, tenemos en los estudios de las investigaciones de los últimos años nos plantea que ya más del 80% en muchos países del mundo la gente es urbana y va perdiendo esa memoria del territorio. ¿Cómo vamos a transformar esta realidad si estamos pretendiendo que sean los campesinos los que salven el mundo? ¿Cómo redistribuimos esta responsabilidad si tenemos nuestra centralidad de vida en sistemas altamente dependientes de energía y de consumo como son las ciudades? Entonces, dejo mi presentación hasta aquí. No sé si quizás me llevé más del tiempo, pero bueno, esas fueron parte de mi intención de compartir un poco en este tema de las historias, ¿no? Del escalamiento o la territorialización de la agroecología. Y termino con una de las palabras de uno de mis maestros, estos campesinos, maestros pueblos que están en las montañas del Sanares, que dice: un pueblo acusado de inculto, atrasado, involucionado y analfabeto, sabe incluso leerle el rostro al tiempo y con sus cábulas y particulares lecturas de su propia realidad. Quien sepa leer la intención de las nubes, el canto de los pájaros, el viaje de las hormigas y bachacos, tienen cada día un libro inacabado, y en la naturaleza y sus fenómenos, una escuela, universidad. Muchísimas gracias.